Ahora sí. Ahora sí, la parábola del amigo a la medianoche. Esta parábola, hermanos, se encuentra en el Evangelio según San Lucas, exactamente hablando en el capítulo 11, versículos del 5 al 13. Vamos a leerla. Dice de la siguiente manera: les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada, y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Ahí está, hermanos, la primera parábola, pero vamos a analizar dos porque repito que tienen la misma enseñanza central. Ahora vamos a leer la parábola de la viuda y el juez injusto, y ahorita vamos a mencionar lo común que tienen estas dos parábolas gemelas en su enseñanza. Esta siguiente parábola, hermanos, de la viuda y el juez injusto se encuentra en el Evangelio de Lucas también, en el capítulo 18, versículo del 1 al 8. Lucas 18 del 1 al 8. Dice así: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ahí está, hermanos, estas dos parábolas, el amigo a la medianoche y la parábola del juez injusto. Y la lección principal, mis amados hermanos, de ambas parábolas es la persistencia en la oración. Esa es, hermanos, la lección principal de estas dos parábolas gemelas que acabamos de leer. La persistencia en la oración. Ahora, primeramente, hermanos, tendré que decir que Jesús debió, hermanos, de haber dicho algunas parábolas acerca de la oración, pero estas dos, hermanos, son las únicas apuntadas que tratan específicamente con el tema, hermanos, de la oración. Y las dos parábolas que acabamos de leer, como se dieron cuenta, hermanos, pues se encuentran en el Evangelio de Lucas. Y según Lucas, hermanos, las dos parábolas fueron dadas en distintas ocasiones, pero obviamente, mis hermanos, hermanas, cada una de estas parábolas destaca la lección de la otra. Es exactamente la misma. Si hablamos de la parábola del amigo a la medianoche, hermanos, la parábola es una historia muy sencilla, ¿verdad? Muy simple, con
un poco incluso podríamos, ¿por qué no decir, hermanos, de humor? Porque nos platica, hermanos, nos cuenta la historia de esta parábola del amigo a la medianoche, de un viajero que llegó a casa de un amigo, hermanos, pues muy tarde en la noche. Ahora, fue bienvenido, claro está, hermanos, no estamos diciendo que no fue bienvenido, pero su llegada, hermanos, como fue inesperada, pues no había comida para darles. Fue muy vergonzosa, hermanos, esta situación, porque la hora pues ya era tarde y pues no se podría obtener nada en el mercado, pues obviamente pues no estaba como en los tiempos de hoy que pues podemos encontrar tiendas toda la noche, ¿verdad? Abierta como un Oxxo, ¿verdad? Simple y sencillamente. Obviamente pues eso no existía en aquel tiempo, hermanos. Así que fue muy penosa esta situación, no había, ¿verdad? Nada que comprar a esa hora. Y entonces el anfitrión, hermanos, fue deprisa ahora a la casa de un amigo. Golpeó la puerta, hermanos, y llamó a su amigo que estaba adentro, pues explicándole, ¿verdad?, el dilema, el problema en el que se encontraba. Pero su amigo, mis hermanos, pues no quería sufrir molestias. Claro que es fácil ver, hermanos, por qué no quiso levantarse, y aquí le explicamos. Miren, en Palestina, la mayoría de la gente pues era pobre, hermanos, y muchas casas eran chozas de un solo cuarto. La casa se construía, mis hermanos, en el suelo con barro trillado por piso, y los animales usualmente, hermanos, se mantenían incluso también adentro para protegerlos del tiempo y posiblemente pues del hurto, es decir, del robo. En una parte de la casa, hermanos, como pueden ver en la imagen, una plataforma era alzada sobre el piso en soportes. Y en ese piso alzado, hermanos, en ese piso alto, pues era donde la familia, hermanos, incluso cocinaba, comía y al final pues dormía juntos. Y podemos entender entonces con razón, hermanos, que el hombre no quiso levantarse, pues porque iba a molestar a toda la familia, hermanos, al hacer esta acción. Pero el anfitrión, mis hermanos, desesperado, dice la historia, él continuó golpeando la puerta de afuera. Vemos la persistencia ahí de él. Y pronto, era obvio, hermanos, si el dueño de casa quería que la familia descansara, pues no tenía más remedio, hermanos, que levantarse, dejar entrar al hombre y pues darle lo que él estaba requiriendo, hermanos, lo que él estaba pidiendo. Entonces, ahí tenemos obviamente esa lección central, hermanos, la persistencia de este amigo a la medianoche, la persistencia de él hasta obtener lo requerido. Ahora, si hablamos de la parábola de la viuda persistente, hermanos, de la viuda y el juez injusto, esta otra parábola, amados hermanos, es muy parecida, ¿verdad? Si nosotros ponemos atención, es muy parecida a la lección central. Había una viuda en una ciudad que se quejaba contra una injusticia, ¿verdad?, que se le estaba haciendo. En la misma ciudad también dice la historia, hermanos, esta parábola, que había un juez que ni respetaba a Dios ni tampoco a hombre. El juez, hermanos, probablemente, ¿verdad?, pues era romano, porque un solo hombre no podía constituir una corte, hermanos, judía. La viuda seguía, hermanos, entonces viniendo al juez a hacer su plegaria, su petición, y mientras él se hacía, hermanos, el sordo, es decir, no respondía a su solicitud, y bueno, puede ser que el juez, como Félix, lo podemos leer en Hechos 24-26, déjame ver si lo tengo aquí, creo que no lo tengo. No, sí está, hermanos. Hechos 24-26 dice, esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Entonces, es muy probable, hermanos, que este juez de la parábola, de esta historia, hermanos, pues él estaba demorando la situación, tal vez esperando pues un soborno como lo acabamos de leer, hermanos, en el caso de Félix. Pero la mujer, hermanos, pues no tenía absolutamente ni un solo peso, ¿verdad? Y todo lo que podía hacer era seguir molestando, hermanos, y fastidiando al juez hasta que él
pues atendiera su solicitud, ¿verdad? Él la satisfaciera en ese punto. Entonces aquí tenemos estas dos parábolas, hermanos, tanto del amigo a la medianoche que estuvo persistentemente hasta que obtuvo lo que quiso, y también de esta mujer. Ahora, tomadas juntas, amados hermanos, tomadas juntas estas dos parábolas gemelas, nos enseñan bastante, hermanos, nos enseñan mucho en cuanto a la oración. Naturalmente, hermanos, no tratan de todo lo relacionado con la oración. Sin embargo, de estas parábolas, ciertas lecciones claras son, hermanos, muy significativas y dignas de asimilar y de rescatar. Número uno, vamos a ver 3 lecciones en la oración que nos enseñan estas dos parábolas. Número uno, la responsabilidad, hermanos, de la oración. Nuestro Señor Jesucristo, perdón, nuestro Señor Jesús enseñó que la oración es una obligación, hermanos. El primer punto de la parábola de la viuda, hermanos, y el juez injusto trata, de hecho, la misma parábola lo dice, de la necesidad de orar siempre, dice, y no desmayar. Lucas 18, versículo 1. Otra manera de señalar, hermanos, esto sería diciendo que los hombres deben de orar, hermanos, debemos de orar. Hermanos, ¿por qué volvió la viuda al juez vez tras vez, tras vez, tras vez? ¿Por qué ella insistía tanto, hermanos? Bueno, la respuesta es muy sencilla. La respuesta es porque ella tenía una necesidad clara, una necesidad urgente. ¿Y por qué corrió el hombre, hermanos, a despertar a su amigo a esa hora tan imprudente como la medianoche? Bueno, porque estaba con necesidad y no sabía, hermanos, a dónde más ir, más que con su amigo. Entonces aquí tenemos, y hermanos, y podemos aprender que los hombres tenemos que orar, hermanos, porque así como la viuda y así como aquel anfitrión, hermanos, estamos necesitados de algo, hermanos, que no pueden o no podemos proveer nosotros mismos. Eso es lo primero que tenemos que entender, hermanos. Tenemos muchas necesidades de parte de nuestro Dios. Y Lucas preserva, hermanos, esta escena hermosa que nos lleva a la parábola del amigo a la medianoche, Lucas 11 del 1 al 4. Jesús estaba orando en cierto lugar y uno de los discípulos viene a él y le dice, Señor, enséñanos a orar como tú oras. Y la oración, hermanos, no les era una cosa desconocida. Pero cuando vieron y oyeron a Jesús orar, era como si nunca, hermanos, hubieran oído una oración antes, ¿verdad? Quedaron fascinados. Lo que tenían las oraciones de Jesús era lo que quería, hermanos. Ellos querían también eso, cómo oraba nuestro Señor Jesús, y le hacen esta petición, enséñanos a orar. Es interesante, mis hermanos, que notemos cómo Lucas es el único autor que apuntó, hermanos, estas dos parábolas de la oración que estamos analizando. Y pues nos señala, mis hermanos, como lo estamos diciendo, la devoción que tenía Jesús, hermanos, para la oración. Las grandes ocasiones del ministerio terrenal de Jesús fueron introducidas, hermanos, por la oración. Por ejemplo, está el bautismo de Jesús. Lucas es el único que menciona que Jesús estaba orando, hermanos. Cuando el Espíritu Santo dice que descendió sobre él, podemos leerlo en Lucas 3:21, ¿sí? Ahí Lucas 11, 1 al 4 también, ¿verdad? Entonces, solo Lucas, curiosamente, hermanos, nos informa que Jesús continuó toda la noche en oración antes de escoger a los 12 apóstoles. Podemos leerlo en Lucas 6, 12 y 13. Otra vez, hermanos, es Lucas quien nos informa también que la gran confesión en Cesarea de Filipo fue precedida por oración. Podemos leerlo en Lucas capítulo 9, versículo 18. Y solamente Lucas señala que Jesús estaba orando, hermanos, a la hora de su glorificación en el monte de la transfiguración. Lucas capítulo 9, versículos 28 y 29. Hermanos, la imagen de Jesús como un hombre de oración fue preciosa para Lucas.
y también para la iglesia primitiva. Entonces, hermanos, ¿qué nos enseña esto? Que si Jesús, fíjense, hermanos, el Hijo de Dios, necesitaba tanto y dependía tanto de la oración, si la iglesia primitiva incluso necesitaba de la oración, pues obviamente que no necesitamos menos hoy en día nosotros que también perseverar en la oración. Esto es lo que nos enseña, hermanos. Acuérdense que estamos viendo las 3 lecciones en la oración. Hemos visto la número 1 y la número 2, perdón, es los requisitos de la oración. En estas ilustraciones parabólicas que hemos analizado, hermanos, por ejemplo, el anfitrión y también el de la viuda, Jesús da en forma de cápsula algunos de los requisitos básicos o condiciones de una oración, hermanos, efectiva. Miren, primero, una oración debe de ser directa y definitiva. Porque miren, el anfitrión, por ejemplo, fue directamente a su amigo y la viuda fue directamente al juez. Y cada uno hizo ese pedido que cada uno tenía personalmente hablando, hermanos. Así que la oración es personal y es individual. Es un encuentro de personas, hermanos, en la soledad, en el aposento, como lo leemos en Mateo 6:6, hermanos. Es la entrada confidente al trono de la gracia, dice Hebreos 4:16. La oración además debe de ser definitiva, hermanos. El pedido del anfitrión fue definitivo, hermanos, no anduvo con rodeos. ¿Qué le dijo? Amigo, préstame, ¿verdad? Préstame 3 panes. Es decir, no pidió cosas en general, él fue, hermanos, directo al grano, él fue específico. Así que también nuestras oraciones deben de ser igualmente específicas. Cuando nosotros oramos, tratamos demasiado a veces con, pues, generalidades tal vez. En verdad, hermanos, nuestras oraciones son tan generales a veces que se pueden aplicar a casi cualquier ocasión. Y esta es una razón por la que son, con frecuencia, meras fórmulas. Si nosotros fuéramos más específicos, hermanos, en la oración, no seríamos, hermanos, tan aptos en recitar frase tras frase que tal vez no deberíamos de enumerar nuestras bendiciones y dar gracias a Dios por ellas, una por una, ¿verdad? En la misma manera debemos detallar nuestros pecados absoluta, literal y gravemente confesárselos también a Dios, hermanos. Podemos y debemos ser francos al hablar, hermanos, con Dios. Hay que ser directos, hay que ser honestos con todo esto. Ahora, número 2, una oración tiene que ser sincera, hermanos, también. En estas parábolas, el anfitrión y la viuda fueron sumamente, mis hermanos, fueron sinceros en sus peticiones. La oración, hermanos, por su misma naturaleza tiene que venir, pues obviamente, del corazón. Posiblemente fue esto lo que admiraron tanto, hermanos, los discípulos en las oraciones de nuestro Señor Jesucristo, porque sus oraciones eran abrigadas con, hermanos, sentimiento, eran la expresión de deseos intensos. Por ejemplo, la oración en Getsemaní, hermanos, fue tan franca que dice la Biblia que era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, Lucas 22:44. Jesús no entraba, hermanos, en la oración irreflexivamente. Para él era una experiencia, hermanos, emocionante, una fuerza en su vida de nuestro Señor Jesús. Hermanos, hay buenas razones por las cuales la oración eficaz, pues depende de la sinceridad verdadera de nosotros. ¿Qué padre se sentirá obligado a dar un regalo a su hijo, hermanos, cuando sabe que a su hijo no le importa mucho si lo recibe o no? Bueno, tampoco Dios queda impresionado, hermanos, cuando pedimos rutinariamente por las cosas que realmente, pues, no queremos. Pero por otro lado, Dios sabe que cuando venimos a Él, hermanos, con un pedido de urgencia, sí, hermanos, haremos todo lo posible para lograr el cumplimiento de la oración.
Y eso es exactamente, hermanos, pues lo que Dios quiere, porque Él no puede contestar, hermanos, óigalo muy bien, Él no puede contestar nuestras oraciones si no estamos dispuestos a ayudar. Podemos orar por los enfermos, podemos orar por los afligidos, por los pobres, hermanos, pero ¿de qué vale la oración si no estamos, hermanos, dispuestos a ayudar a aquellos que por quienes oramos, ¿verdad? Podemos orar por la salvación de las almas en todo el mundo, por ejemplo, pero ¿contestará Dios la oración mientras nos quedamos sentados, hermanos? De los de brazos cruzados, sin predicar el evangelio. Bueno, Dios no irá, hermanos, a menos que sea una oración de fe. Y si es una oración de fe, pues nos demandará mucho esfuerzo, hermanos, y cooperación. A menos que una oración se pronuncie con gran sinceridad, hermanos, pues no será una oración eficaz. Tercero, hermanos, tercero, estamos viendo los requisitos en la oración. 3 lecciones en la oración. La número 3 es que las recompensas, vamos a ver las recompensas de la oración, hermanos. En estas parábolas vemos que la oración sincera, hermanos, será recompensada. El anfitrión no se retiró, hermanos, ¿sí? De la puerta de su amigo, ni tampoco la viuda continuó sufriendo, hermanos, el abuso pues que ella tenía de parte de su adversario. Los esfuerzos de ambos fueron premiados, hermanos. Dios siempre recompensa esa oración verdadera y su recompensa es abundante. Esto se ve claramente, hermanos, en el contexto de la parábola del amigo, del amigo de la medianoche. El pasaje dice, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, dice, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, dice, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente, o si le pide un huevo, le dará un escorpión. Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. Hermanos, esta expresión, cuánto más, la que leemos allí, es muy importante porque el punto y lo que enfatiza esto es que si los hombres responden cuando se les pide algo, ¿cuánto más dará Dios buenas cosas a los que también, hermanos, le piden? El mejor regalo de todos, hermanos, es el Espíritu Santo. Y estas parábolas enseñan entonces que Dios da bendición sobre bendición a los que hacen peticiones, hermanos, como las hemos mencionado, con esos requisitos, sinceras. Y a pesar de esto, es verdad que no todas las oraciones reciben contestación positiva, hermanos, o afirmativa. También tenemos que entender eso, hermanos. Eso es algo muy importante, porque a pesar de la imploración, por ejemplo, de David, pues su hijo murió. Podemos leer en el segundo libro de Samuel 12 del 15, versículo 15 al 24. No obstante, la petición de Pablo, su aguijón en la carne, todos sabemos, no fue quitado. Podemos leerlo en 2 Corintios 12 del 7 al 9. El hecho es que si Dios verdaderamente es un Padre sabio, mientras Él sea el soberano supremo del universo, hermanos, pues habrá ciertas cosas por las cuales pedimos que no pueden ser, hermanos, concedidas por voluntad de Dios. Por eso oramos al final que se haga tu voluntad. Habrá ciertas cosas, hermanos, que no serán contestadas. Y la experiencia nos indica, hermanos, la certeza de esto que estamos diciendo, porque posiblemente hoy estemos orando por algo que es directamente opuesto, hermanos, a lo que pedimos hace un año. No pocas veces nos encontramos agradeciéndole a Dios, hermanos, porque no nos contestó afirmativamente alguna oración que hicimos en el pasado. Esto pasa, hermanos, porque no podemos nosotros, pues obviamente, ver el futuro, no entendemos el pasado y solo sabemos poco del presente. Pero solo Dios, hermanos, sabe todo lo que pasa. Y por eso la oración perfecta es el derramamiento de un deseo fuerte e intenso, pero con, hermanos, esa resignación humilde
de que no se haga la voluntad nuestra, sino que se haga, hermanos, la voluntad de nuestro Dios. Así que, fíjense, estas tres lecciones, hermanos, que nos enseñan estas parábolas, estas dos parábolas gemelas, la persistencia en la oración y que, hermanos, la oración debe de tener ciertos requisitos, debe de ser sincera, persistente, pero sobre todo tenemos, como hemos dicho al final, tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Acuérdense que cuando Dios, hermanos, enseñó esa oración modelo, Padre nuestro que estás en los cielos, dice, hay una parte que dice, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos haciendo una petición, hermanos, a Dios, tenemos que entender que se hará su voluntad. Ahora, cuando nosotros, hermanos, esto es algo bien importante, cuando nosotros recibimos, es decir, o más bien, no recibimos lo que hemos pedido, yo hago esta pregunta. ¿Contestó Dios la oración o no contestó Dios la oración? Cuando no hemos recibido lo que pedimos. Bueno, la respuesta es que sí, hermanos. Sí contestó Dios, hermanos, esa oración. Solo que fue una respuesta negativa. Fue un no. Así que también tenemos que aprender muy bien eso, hermanos. Aprender a someternos a la voluntad de nuestro Dios. Que nuestra oración sí sea sincera, que derramemos nuestra alma en sinceridad, ¿verdad? Para con Dios, pero que nos sometamos a su voluntad. Saludos a nuestra hermana Ofi. Dice Dios le bendiga, hermano Manuel, y bendiga su palabra viva y eficaz. Amén, amén. Saludos, mi hermana. Saludos a nuestro hermano Mauricio. Saludos y bendiciones para todos desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, México. Gusto en verle, mi hermano Emanuel. Dios te bendiga, mi hermano Pizaña. Bendiciones. Bendiciones para ti, hermano. Bendiciones para toda tu familia. Y bendiciones para todos mis hermanos que están al pendiente de esta meditación, de esta hermosa y linda noche de jueves. Un momento con Jesús y el varón siguiendo a Dios. Así que, hermanos, pues hemos concluido ahí con esta parábola. Así que, dicho esto, pues vamos a hacer una oración ahorita, hermanos. Vamos a orar por nuestra hermana Santi, ¿verdad? Que hizo esa petición hace unos momentos, porque tiene cita con el traumatólogo el día de mañana. Pero antes de esa de hacer esa oración, ¿verdad? Dice nuestra hermana, de hecho aquí, amén, así es decirle al Padre de las áreas que estamos batallando para que nos transforme, para ir a hablarles a otros de su palabra. La oración va más allá de pedir peticiones, es profundizarse, dice. En gemidos intensos cada mañana a las horas de la madrugada es muy hermoso. Así es, mi hermana Santi. Luz Nelly dice, gracias hermano, excelente reflexión de la palabra, que tengan todos un bendecido descanso. Amén. Antes de hacer la oración final, hermanos, vamos a entonar un himno o un coro, ¿por qué no? Bueno, un himno, hermanos. Bueno, vamos a entonar un coro, hermanos. Mi Dios y mi salvación. O bueno, vamos a entonar este coro primero. Mi Dios y mi salvación.